entonces empezamos haciendo como escenarios como súper simples con objetos que sonaban, pero nunca fue un trabajo de, o sea, primero se hizo la imagen y después el sonido, sino que fue un trabajo como de retroalimentación entre las dos partes, que a veces, bueno, el sonido proponía como una forma, una morfología y un movimiento, y en base a eso se hacía como algún elemento, digamos, o viceversa. Mi compañero Chiu, que estaba más encargado de las visuales, algún no sé, como pensábamos, como una composición sonora, un diseño musical y sonoro en base a lo que él hacía. Así que nada, fue nada, fue un laburo como muy ping pong, ¿viste? Así que proponía cada parte. Claro, se inspiraban en la imagen y el sonido permanentemente, digamos. Sí. Bien, y te hago una pregunta. Estos paisajes que, como vos decís, son bastante abstractos, pero en algunos momentos se ven figuras reconocibles, ¿están inspirados en algo, en algún lugar en particular? Y no sé, es una buena pregunta, pero... Bueno, si no, no. O sea, yo creo que en el fondo siempre uno se inspira no sé, en las experiencias que uno tiene, en las cosas que a uno le interesa. A ver, a mí, no sé, haber vivido una gran parte de mi vida en Misiones como que me hizo tener una sensibilidad hacia ciertos sonidos que, no sé, por ahí una persona que viene más de la ciudad le interesaría como, no sé, otro tipo de sonido. Así que para mí sí está como que tiene que ver con el universo más, no sé, selvático o de naturaleza, aunque sea abstracta, digamos. Aunque sea perfecto. Pero claro, usan como diferentes sonidos, diferente ambientación sonora para evocar determinado, también, no sé, clima, determinado lugar. Yo lo que vi, por ejemplo, justamente con lo que estoy viendo ahora, yo no sé si la gente está viendo lo mismo, el tema de los árboles, esa panorámica y ese recorrido que hacen los árboles y que se levanta la cámara, el sonido me copó mucho porque obviamente usaron el Foley. Les contamos a los que nos están escuchando, el Foley es grabar algún sonido con un objeto determinado para emular o simular otro objeto, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver con el laburo en Foley, sí. Bien, perfecto. Y no sé, si querés contarnos alguna experiencia, alguna anécdota de la grabación de estos sonidos para poner en este ambiente total. Sí, Por ejemplo, yo te digo, no sé si vamos a hacer como un juego de adivinanza. Por ejemplo, el sonido de los árboles haciendo así, ¿es con un sonido de una puerta, ponele, o nada que ver? Sí, es eso. Mirá, ¿cómo te diste cuenta? No sé, lo reconocí. Me pareció. Bueno, sí, el sonido, o sea, a mí me gusta mucho laburar trabajo mucho con librerías, a veces grabo yo los sonidos, a veces como un complemento entre librerías de sonido, son todo archivos de sonido que están subidos en internet, grabados por otras personas, o a veces son paquetes de librerías que uno, no sé, gotas de agua o un viento, o cosas, bueno, Como trabajando, es sí, como entonces... una biblioteca de sonido. Exactamente, sí, que está en internet, hay, por ejemplo, Freesound o... Bueno, entonces yo agarré, en ese caso, lo de los árboles, trabajé con, claro, como el movimiento este de las persianas, de las persianas cuando se mueven por el viento, bueno, cuando uno mismo las mueve, y las transpuse, digamos, o sea, que cambié como el pitch, lo que se dice en audio, que es cambiar la frecuencia, lo llevé como una frecuencia más grave y fui armando como capas de eso, digamos. Bien. En base a eso se armó como también como este movimiento de los árboles, digamos. Fue como, ahí fue a la inversa, digamos, el sonido propuso como un movimiento a la imagen. Ahí va. Buenísimo. Entiendo.
Te hago una pregunta, Luciano. Obviamente que como vos venís de este campo de la carrera que estudiaste de diseño de imagen y sonido, y como yo también pasé la experiencia porque estudié algo parecido a vos, todo lo que tiene que ver con el cine y la televisión, siempre todos los trabajos que se hacen, siempre se trabaja en equipo, ¿verdad? Esto es como muy importante resaltar, que de hecho los chicos que están haciendo la Global Game Jam están, Ujú. por un lado, están trabajando en su casa, haciendo el taller, pero en la última semana de la Game Jam, que va a ser la hackathon, que va a ser la unión de todo esto para conformar un videojuego, sí o sí necesitas el trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, 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 el trabajo en equipo para mí es fundamental. O sea, eh, no siempre es el camino más sencillo y el más fácil, porque trabajar con otras personas tiene nada, como sus pros y sus contras, pero bueno, nada. Yo siempre elijo trabajar con otros, porque me parece súper rico, digamos, el intercambio que pueda surgir, digamos, en eso. Así que sí, invito a que sea así. Bueno, hay gente que labura sola también, pero para mí no es la mayoría de la gente. Digamos, el audiovisual tiene como una cuestión muy de trabajar en grupos. Bien, sí, vos sabés que en los centros de esto de Infinito por Descubrir, que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, siempre hacemos hincapié en el trabajo en equipo y es uno de los valores principales que tenemos en el centro. Pero contanos brevemente cómo hicieron este videojuego bastante innovador de Montaña Azul. ¿Cómo fue el trabajo en equipo? Por ejemplo, vos te dedicaste al sonido, tu amigo hizo la parte visual, después cómo fue la unión de esas dos cosas. Sí. Eh, a ver, nosotros porque fuimos muy manija, digamos, y, o sea, la particularidad fue que no solo trabajamos en equipo, sino que trabajamos en un mismo espacio, que en ese momento fue como mi casa, digamos, que teníamos a disposición, ahí en el living de mi casa, con 2 computadoras, pero trabajando, viste, como uno al lado del otro y nada. Todo el ¿Cómo? tiempo, Sí, sí, comunicándose, tirando ideas. sí, sí, a veces no, nada, nos desvelábamos y nos quedábamos hasta cualquier hora probando cosas, ¿viste? Pero al principio, como todo esto del juego, o sea, como que se fue dando, o sea, nosotros teníamos la idea de la realidad virtual, pero no teníamos el casco de realidad virtual, que ahora por ahí se puede comprar en lugares, eh, y empezamos diseñando gran parte de todo el escenario sin tener, digamos, idea de la dimensión de inmersiva, digamos, de estar adentro de un mundo. Entonces, después vino esa segunda instancia que fue como pasar todo eso a un casco de realidad virtual. Cambia completamente la experiencia, es otra cosa. A ver, ¿Hola? ahí. Bien. Ahí se escucha. Se escucha, se escucha. Bueno, Luciano, buenísimo todo lo que nos contaste. Nada, a mí me gustaría que demos como un mensaje muy final así de el pibe o la piba que le gustaría como dedicarse a la realización de videojuegos o a la parte de cualquier parte que involucre hacer un videojuego. Nada, decirles que se animen, que no tengan miedo. ¿Qué podrías como aportar así como mensaje final? Eh, y que si nada, que si les interesa, digamos, dedicarse a alguna de las áreas, digamos, o que tienen que ver con el audiovisual, que prueben, que está buenísimo y que, o sea, bueno, uno siempre a veces tiene un poco de miedo, pero digo, está buenísimo experimentar y ver qué sale de eso. O sea, me parece que es una cuestión de animarse y de buscar con quién acompañarse, digamos, a la hora de hacer esos recorridos, ¿viste? Como juntarse con gente que le interesa por ahí un poco de lo mismo y de ahí va a salir algo. Y hacerlo, básicamente, hacerlo y Y animarse, hacer, tal cual. Bueno, sí, sí. Luciano, te cuento que nos mandan saludos acá desde Jujuy, desde Bahía Blanca, desde San Juan, desde los diferentes centros de Infinito por Descubrir.
Así que la verdad que estuvo muy buena la entrevista. Los invitamos a que vean en YouTube, pongan Montaña Azul y ahí les va a aparecer el videojuego que creaste. Y bueno, desde ya muchas gracias por haber estado y por participar en esta Game Jam. No, a ver, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo ahí. Ahora vamos a seguir con el taller que está propuesto para los pibes y la plataforma de Discord. Y para eso vamos a presentar a dos facilitadores de Bahía Blanca que se llaman Daniel y Gonzalo. ¿Están ahí? Hola, hola, sí, acá estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Acá Sí, tenemos un problemita acá con el audio, pero ahí a ver si aparece. Faltaría Dani. Dani, ¿estás por ahí? Hola, Dani, ¿estás ahí? Danielito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Hola, hola, hola. Ahí estoy. Ahí está, ¿Se ahí escucha? está. Ahí va, ahí va. ¿Cómo Ahí va, va? buenísimo. Tenía Bueno, un ¿y cómo problema están? ¿Están de- listos? ¿Están listos para empezar con el taller? Estamos. Estamos preparados. Estaba escuchando ahí muy buena la charla que estaban teniendo Está buenísimo. y me pareció interesante cuando hablaban de cómo surgió el proyecto este de Montaña Azul, ¿no? Creo que habían mencionado de que en un principio no inició como un videojuego, ¿puede ser? En realidad, claro, la consigna era hacer un trabajo práctico final audiovisual y ellos fueron para la parte de videojuego. Que te digo la verdad, yo que estudié eso y estuve en la carrera en la Universidad de Córdoba, nadie se le ocurrió ir para ese lado, digamos. Bueno, quizás Luciano es más joven que yo seguramente, pero me pareció como una forma muy original de abordar, no sé, una temática audiovisual diferente y propuesta en un videojuego. Claro, a mí me pareció interesante porque me hizo acordar, digamos, a una cuestión que se llama gamificar algo, ¿no? Que a veces por ahí uno no siempre tenemos que arrancar con la idea de un videojuego. Podemos encarar cualquier cosa en la vida y gamificarlo en cierta manera, llevarlo como a un videojuego. Eso está bueno también. O sea, que uno haciendo videojuegos también aprende a aplicar un montón de conocimientos y cosas en el resto de la vida. Por ejemplo, uno puede gamificar una clase. Claro. Bueno, Bien. Cuéntenme ahora, en un minuto, ¿qué van a ver en el taller de hoy? Bueno, hablando un poco de sonidos, vamos a enfocarnos un poco, obviamente en toda la cuestión de sonido, en los efectos sonoros. Ahora vamos a ver. Exacto eso. No sé, no se te, efecto fue no hecho se con te la ve, boca. Gonza. Claro, lo hizo con la boca. Ahí va. Bien. Muy bueno. Es una gran posibilidad también de grabarse con sonidos de la boca, ¿o no? Sí, eso es espectacular. Por ejemplo, si quisiera hacer una gota de agua, ¿cómo podrías hacer, Gonza? Puedo asegurar que lo hace con la boca. La verdad que los veo muy preparados para el taller, así que nada, les doy el pie para que arranquen, ¿vale? Dale, Bueno, buenísimo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo y muchos éxitos. Dale. Otro enorme. Bueno, acá estamos. Que arranquemos. Primero podríamos volver a presentarnos para que sepan los chicos y chicas quiénes somos. ¿Querés que yo te presento a vos me presentás a mí? Dale, vengan. Me acompaña acá el señor que hizo la gotita de agua y los efectos sonoros, Gonzalo. Trabaja conmigo en el laboratorio de... Y yo soy... Él es Daniel, gran músico y compañero del laboratorio de sonido también, y siempre en colaboración con otros laboratorios, siempre. Vos también estás en ciencias. También estoy en ciencias, es verdad. Doble laboratorio. Bueno, y de Bahía Blanca. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Dale, vamos a ver. Claramente la temática de la que estamos desarrollando el día de hoy tiene que ver con el sonido. Ayer arrancamos la jam de la mano con Facu, que dio un taller de Piskel, de todo lo que tiene que ver con el diseño de píxeles, ¿no? Hablábamos un poco de la imagen. Un poco se mencionó también qué abarca el desarrollo de un videojuego, ¿no? Estamos hablando de tres grandes áreas, en cierta manera. Yo diría que, por ejemplo, el gran esqueleto cuando hacemos un videojuego, quizás el
el pilar va a ser la programación. Vamos a tener gente que esté encargada de programar el juego, tiene que ver con los códigos, ¿no? Que la programación hace que el juego, en cierta manera, cobre vida, ¿no? Esta cuestión de yo aprieto un botón y sucede algo, ¿no? La interacción sucede tras la imagen y el usuario, el jugador, en cierta manera, se lo da la... Después tenemos un la parte... alma, se podría decir, Claro. del videojuego. Claro, sí, porque si no tenemos una imagen sola o un video. La programación es la que se va a encargar de hacer que esto sea interactivo. Después tenemos lo que es la imagen, el sustento visual, animaciones, imágenes, ¿no? Los personajes, el escenario, todo lo que nosotros vemos. Y en una tercera instancia, que a veces pasa desapercibido, tiene que ver con el sonido, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando previamente en la entrevista, que para mí, ¿no? Sí, es importante y para mí en lo personal creo que pasa desapercibido porque quizás también el labor del efecto de sonido y de la música es ese, tiene que uno no se tiene que dar cuenta que está ahí. Pensemos, por ejemplo, yo siempre lo pienso en las películas, ¿no? Hace muchos años había películas mudas. Una vez que se insertó el sonido en las películas, hoy por hoy pensar una película sin sonido sería medio una locura, ¿no? Imagínate, no sé, Avengers sin sonidos. No. Pero sin embargo, cuando está, nos olvidamos que está y nos acompaña todo el tiempo el sonido y como que no le damos la importancia que él tiene por ahí. Claro, es muy lo percibimos casi inconscientemente. Y esto sucede también con los videojuegos. O sea, pensemos un videojuego sin sonido, es medio... sería hasta, si se quiere, aburrido. De hecho, pasa también con la música de los videojuegos, que seguramente si uno escucha hoy por hoy una música de un videojuego, enseguida te retrotrae al videojuego. No sé, la música de Mario y demás. Claro, o hay ejemplo, ¿no? Perdón que te corte, Dani, pero el otro día estábamos con unos amigos y yo me quedé, viste, cuando vas a buscar algo y te quedás como, y no te acordás lo que ibas a buscar, porque tenés mil cosas en la cabeza. Y me ve un amigo y me dice, ahí, ¿sabés que te hubiera quedado la musiquita de cuando construía las casitas en los Sims? ¿Te acordás que tenía una música particular que no sabía, que como que iba para un lado del otro y como me dijo que esa situación la representaba con esa música, ¿no? Qué loco cómo uno va, ¿no? Que le queda esa sensación. Sí. Bueno, antes de arrancar, quiero hacer una mención. Recuerden siempre para que no aceptar invitaciones de algún usuario desconocido. Si ven también algún comportamiento extraño o no apropiado, pueden comunicarlos en el chat general de Discord. Nada, tener en cuenta eso. Arrancamos. Tenemos acá una imagen animada, dos personajes muy conocidos, Superman y... Nada, mentira. Batman y Robin, ¿no? Yo te iba a decir, mira, pero bueno. No sabía nada, estaba re perdido. Bueno, la pregunta es, ¿qué está faltando, no? Claramente sabemos qué es lo que está faltando, que es el sonido. Exacto. Estas son imágenes de historietas, ¿no? Tenemos un Batman y un Robin muy del año 60, 70, ¿no? Historietas que de alguna manera todos hemos leído en algún momento o leemos. Sí. Y estamos hablando de una imagen en papel, ¿no? La imagen en papel no tiene sonido. ¿Cómo se hace entonces para generar esa sonoridad sin tener un sonido en sí? Y estamos viendo acá que están las palabras estas escritas, ¿no? Sock, Pow, Sock, etc. Y tiene como un globito de colores. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Onomatopeyas se llamaban. Es esta cuestión de poder escribir palabras que nos hagan pensar en esos sonidos, ¿no? Claro. Era la forma que tenían de generar sonoridad, porque es importante, le da otro color, otra vida. En un video tenemos audio, claro. Habla con onomatopeyas, ¿viste? Hay personas que, o por ejemplo, te dicen, no sé, nada, y bueno, y venía así y ¡pum!
¿viste? Entonces pim, Claro. pam, pum, o te hace, entonces le disparó y te hace el ruido, ¿viste? Es buenísimo, me encanta. Y claro, Esas eso es cosas me porque divierten mucho. por la necesidad que tenemos de que ese relato esté más vivo, y ahí Claro, ahí es donde aparece el sonido, que por eso digo que a veces no nos damos cuenta, pero es súper importante. exacto. Muy buen dato, Gonza, acá mi compañero. Bien, entonces, por ejemplo, otras onomatopeyas que se me ocurren es el sonido de un timbre. Si Bien, tuviésemos que recrear el sonido de un timbre, yo lo haría con un ring. bien. R-I-N-G, ¿no? Ring, ¿no? Yo Como un tengo sonido, decime, como otro. otro ding dong. ¿Viste eso que apretás? Va un Claro, sonido, soltás. Bien. sonido más musical, sí. El mío era más timbre de tipo Ring. de campanita y el tuyo más más actual, ¿no? Es verdad, es verdad, Bien, es verdad. buenísimo. O puede ser, vos hiciste una gota de agua, ¿no? Ahora la podés hacer de nuevo. A ver si se escucha ahí. Bien. Ahí Si está. tuviese que escribir algo así, no sé si una gota, pero cuando algo cae, un elemento más grande cae sobre el agua, uno podría poner splash, ¿no? Como las gotas Ah, es del verdad. agua. Bueno, son todos onomatopeyas. Si algo O, explotara, por ejemplo. y bueno, si algo explota, esa bastante famosa, sería como boom, ¿no? Claro, En inglés se escribe con O. con Y fíjate qué interesante con esa onomatopeya, que si yo quisiera dar la sensación de que ese sonido dura en el tiempo, lo escribiría con muchas O, ¿no? Como boom. claro. Entonces, Bien, es la búsqueda de poder recrear ese sonido. Esto es una buena actividad para hacer, la de pensar cómo escribirían un sonido. Cuando nosotros tenemos que hacer un diseño de un sonido, hoy hablábamos del diseño sonoro, es importante esto, es una buena actividad o un ejercicio, decir, bueno, ¿cómo lo escribiría? Porque al pensar de esa manera, estoy empezando a desarrollar o pensar propiedades del sonido, como esto, ¿no? Boom, con muchas O, estoy pensando que es un sonido que que dura mucho. No es lo mismo un sonido cortito que un sonido que se prolonga en el tiempo. En cuanto a onomatopeyas, por ejemplo, fíjense que los globitos estos de los golpes son mm, como están como con pinches, ¿no? Puntiagudos. Eso da la sensación de que es algo fuerte, ¿no? claro. Agresivo, si se quiere. Qué bueno Bien, eso que vamos. decís de la sensación, ¿no? Claro, esto es importante tenerlo en cuenta también para los videojuegos. Hoy nos vamos a concentrar un poco en entender el sonido que nosotros queremos buscar para el videojuego. Es importante saber cómo es mi videojuego, qué es lo que quiero transmitir o dónde se plantea para empezar a pensar en los sonidos. Bien. Eh, Acá tenemos una imagen de una muestra de un videojuego. Es un videojuego pixelado, como veíamos ayer en el taller. Tiene que ver con los cuadraditos, ¿no? El personaje está con Me cuadraditos. encanta. Está buenísimo. Parece ser como un ninja, ¿no? Es un niche. Es un Sí, ninja. sí. Y está como. A ver, está corriendo y está agarrando oro, ¿puede ser? ¿Podría ser? Unos lingotes de oro. Exactamente. Bien, Vos lo que estás nombrando son las acciones, bien. también conocidos en el mundo de videojuegos como eventos. Esto es Ah, eso. importante. Cuando nosotros tenemos ya la decisión de qué juego vamos a hacer o una idea, tenemos que empezar a plantearnos, bueno, a qué acciones le vamos a tener que poner sonido. Los sonidos van a interactuar, o sea, con las acciones del personaje o del escenario. Entonces, uno de los primeros procesos que tenemos que hacer es decir, bueno, este es mi videojuego. Tengo mi personaje, en este caso un ninja que va a correr, como decías vos, está Bien. agarrando unos lingotes de oro. También está Sí. haciendo otra acción. Este es un juego de plataforma. Los juegos de plataforma son como el Mario Bros, que son básicamente la característica de un juego de plataforma es el salto, ¿no? Es un juego donde uno aprieta una Claro. tecla y va saltando. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos tres acciones a las cuales podríamos ponerle un sonido, que ahora de hecho estamos viendo la imagen sin sonido y es bastante aburrido. Entonces, Claro. algo nos pide la necesidad de decir, esto con sonido estaría muy bueno. Hay un sonido muy característico cuando agarra el lingote de oro. Yo creo que las mayorías elegirían un sonido agudo. Yo no sé si saben lo que es agudo, pero es como así como brillante, ¿no? Metálico. Claro. Como las monedas, las famosas monedas del Mario Bros. O
o agarrar diamantitos. Este sonido metálico nos da la sensación, exactamente, nos da esta sensación de que ganamos puntos, porque muchas veces ganar puntaje en los videojuegos es lo que nos hace llegar a un punto de, no sé, si llego a determinado puntaje puedo comprarle herramientas o armas a mi personaje y mi personaje crece, ¿no? Una cosa que se va retroalimentando. Entonces, este sonido metálico, que ya tenemos una idea, bueno, yo quiero que el sonido suene así, estamos hablando de la intención, ¿no? Claro. De hecho, en los bingos y en los casinos, las máquinas, Sí. cuando uno gana un premio, tienden a tener sonidos de estas características, estas propiedades brillantes, metálicos, que nos da la sensación de que, bueno, vamos por un camino, hemos ganado algo, siento las Claro. monedas en el bolsillo. Y bueno, las otras, los saltos, ¿no? Correr y demás. Puede ser también cuando inicia o cuando, por ejemplo, cuando muere, podría tener también un Claro, sonido. sí, exactamente. Todas las acciones que vamos a ir observando, que por ahí conviene hacer una lista y ir pensando en los sonidos. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo podemos realizar estos sonidos. Con un programilla. Es importante también, recién hablamos de las propiedades, ¿no? del sonido, que si va a ser fuerte, si va a ser débil. Tiene que ver también con el tipo de videojuego que tengamos. No es lo mismo un juego, por ejemplo, ambientado en la Edad Media, no sé, tipo Zelda, que un Claro. juego del espacio, ¿no? Entonces, eso también hay que ir pensando para saber qué tipo de sonoridades queremos o qué, por ejemplo, pensamos en la música de fondo, no va a ser lo mismo la música de este videojuego medieval que el espacio. Claro. Probablemente la música del juego medieval tenga flautitas, no sé, un instrumento de cuerda. Y el del espacio no. Lo mismo con los sonidos. Muchas veces, Dani, el sonido de fondo también cambia cuando nos vamos acercando a terminar, poner un nivel o que se pone una parte más difícil del juego, ¿no? O se pone más rápida la música, entonces da como esa tensión de, bueno, va a pasar algo, ¿no? Claro, y ahí vos tiraste una palabra muy buena, tensión, ¿no? Entender que estamos siempre hablando de lo mismo, de emociones, de sensaciones. No va a ser no va a ser la misma emoción la que vos decís de una tensión cuando hay un enemigo, digamos, llamémoslo así, el famoso Claro. malo, el malo del El final, malo. el villano. El Esa villano, ahí está. música, el ambiente, los efectos sonoros no van a ser lo mismo que cuando el príncipe llega a rescatar a la princesa. Claramente no. Uno tiene que ser suspenso, tenso, como vos dijiste, ¿no? Tensión. Claro. Uno te tiene que generar esa adrenalina de el mínimo pifie, no, voy a perder y voy a tener que arrancar de nuevo. Uno aprende eso, ¿no? También uno busca con la música, los sonidos, competir con el jugador, ¿no? Es decir, bueno, yo te pongo tenso a vos con los sonidos para hacerte perder de alguna manera y tengas que arrancar de nuevo. Claro. Pero bueno, siempre haciéndonos referencia a esto, a las emociones, a las sensaciones. Hoy vamos a ver un poco, les vamos a proponer una herramienta con la cual vamos a poder hacer efectos sonoros. Pero antes, me gustaría nombrar, hoy en la entrevista surgió una palabra que fue el Foley. Estaban hablando de que para grabar el tema de los sonidos del árbol, lo habían hecho con una persiana, ¿no? Hay 3 maneras, bueno, puede haber muchas, yo voy a nombrar 3, en las cuales podemos hacer sonidos para nuestro videojuego. Y una es quizás la más cotidiana, la más normal, que es grabar sonido, ¿no? Grabarlo podemos hacer con un micrófono, los que tengan micrófono. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un micrófono con una placa de sonido, etc. No todos tienen micrófono, pero todos tenemos celular, podríamos decir prácticamente, que tiene un micrófono, nos bajamos una aplicación para grabar o grabamos con lo que sea, con WhatsApp, con lo que sea. O sea, podemos hacer un registro grabando. Y esa sería como la primera herramienta. Entonces, si yo necesito hacer pasos de mi personaje, simplemente puedo grabar si el personaje camina sobre un piso de madera. Yo acá en el departamento tengo piso de madera.
me grabo caminando y ya está, en cierta manera. Tengo mi sonido. Esa es una manera. Siempre recuerden que uno puede grabar es la forma más normal, entre comillas, la que estamos acostumbrados. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, como hablaban en la entrevista, el recrear el sonido de un árbol con unas persianas? Si yo quiero hacer el sonido de mi videojuego, lo quiero grabar, pero mi videojuego, no sé, tirame alguna escena súper fantasiosa en la cual no pueda grabar dentro de un departamento. ¿De un videojuego? Sí. Así como... No sé, yo pienso en... Sí, decime. No, decime. No, yo te tiro ahí, un personaje, un unicornio. Sí. Y no sé, luchando con un dragón que escupe fuego. Claro, entonces, imposible grabarlo en una habitación. Y no, sí, en la habitación no. Por ahí también si salgo a buscarlo al parque, probablemente tampoco pueda grabarlo, ¿no? No. Es muy complicado encontrar dragones, y más en este momento en cuarentena. Están todos encerrados. Sí, además que se dejen agarrar, ¿viste? Por ahí son medio mala onda. Sí, los unicornios son más fáciles de conseguir. Dani, son más disculpame. piola, ¿viste? Sí. No, decime. Son más copados. No, acá te interrumpo un segundito para tirar unas preguntas que están haciendo por el canal de Discord. Acá nos preguntan si actualmente Luciano se encuentra trabajando en algún proyecto. Acaba de responder Luciano, dice sí, pero más en el campo del arte sonoro. Videojuego, no por ahora. Instalación sonora, objeto sonoro. Y después Martín nos preguntó si tienen planeado hacer un post de Blue Mountain para realidad virtual. Y Luciano dijo que por el momento no, pero quizá vuelva a exponerse en algún otro momento. Bueno, buenísimo. Interrumpo para dar esas preguntas. Cualquier cosa te vuelvo a interrumpir si salen algunas otras. Entonces estamos hablando de que no se puede grabar un unicornio. Claro, entonces, digamos, cuando yo quiera grabar los sonidos en videojuego, a veces me voy a encontrar con acciones que pueda grabar con un celular o con un micrófono, y otras no, que yo no sé. Por ejemplo, el sonido, mi personaje pensando en el videojuego tipo medieval, que tiene espadas y demás, no sé, al principio el personaje en vez de arrancar con una espada, arranca con un palo, ¿no? Con algo bien triste. Cuando el personaje ataca, el palo hace un sonido. Bueno, yo para grabarlo, no sé, podría hacerlo moviendo una regla en el aire, no sé. No sé si se escuchará. No creo que se escuche. Pero bueno, ese sonido que hace como tipo latigazo, lo puedo recrear con otro objeto. Esto es la técnica que se llama Foley, que hoy habían mencionado en la entrevista. Esta es una opción, grabar. Siempre recuerden, yo grabo con lo que tengan, celular, con una compu. Grabar los sonidos es una opción. Otra opción que también surgió un poco en la entrevista es usar librerías de sonido. Las librerías de sonido son como, imagínense, bibliotecas con libros. Bueno, en lugar de tener libros, tenemos muestras de audio. Hay muchísimas en internet con audio ya grabados, y ahí la propuesta es buscar, ¿no? Uno busca el sonido que más le guste, lo descarga y lo puede usar al videojuego. Está buenísimo. Yo he bajado varias así para hacer videos, ¿viste? Sí. Ahí, pero cantidades. Está muy bueno. Y la otra opción, y si no, esperen que me paso al escritorio. Ahí está. Bien, la otra opción es usar programas. Es generar sonidos desde cero con programas. Eso me gusta. Esa está buena. La opción que les vamos a recomendar hoy, que vamos a poner el link en Discord seguramente para descargar, es un programa que se llama SFXR, nombre muy fácil de decir. Sí, está difícil, sí. Te sale como un beatbox. Claro, ¿cómo lo dirías? Una cosa así. Esto sería como un... Sí. A vos te sale mejor. Bueno, con este programa es importante entender que vamos a generar sonidos desde cero. Es decir, y ya viene programado, ya viene diseñado vamos a introducir en la síntesis, ¿no? del sonido.
Claro. Tiene la síntesis, un sintetizador. Es genial. De cero, el programa nos va a crear sonidos. Y ya viene pensado para videojuegos, así que nos deja todo servido en bandeja. Yo supongo que se estará... Sí, ahí se ve. Bueno, rápidamente les comento que acá en la parte izquierda tenemos un montón de opciones, ¿no? Estos botoncitos. Yo no creo que se esté escuchando. Se escucha, ¿no? Bajito, pero... A ver. Bajito. Lo importante es que la primera opción, esto está en inglés, pero se entiende bastante, dice Pick Up Coin. Y nos va a generar todos sonidos. Cuando yo haga un clic, se va a escuchar un sonido generado desde cero, que tiene que ver con esto que hablamos hoy de tipo de agarrar oro, de agarrar moneditas, de diamantes, y justamente van a ser sonidos como hablábamos, brillantes, metálicos, que vamos a poder usar para justamente este rol en el videojuego. Si nosotros encaramos un videojuego de plataforma, probablemente pongamos que el personaje obtenga alguna ganancia, ¿no? Que generalmente son monedas, diamantes, frutas pueden ser. Bueno, todos esos sonidos los van a poder generar con el primer botón. Pick Up Coin. Si yo aprieto una segunda vez, cada vez que yo apriete me va a generar un sonido distinto, nuevo. Si hay un sonido que me gusta, por ejemplo, ese me gustó, lo puedo escuchar de nuevo tocando play. Y lo puedo directamente exportar en .wav. Y lo guardo en una carpeta. Les conviene crearse una carpeta que pongan librería para videojuegos. Si el videojuego tiene un nombre. Y lo guardan todo. Es recomendable ponerle a los sonidos nombres claves. Por ejemplo, si este es un sonido, no sé, gano un diamante, yo le pongo diamante, sonido diamante, algo así, ¿no? Para que después entendamos, recordemos qué sonidos son de cada cosa. Y además, después el sonidista generalmente va a interactuar con el programador y le va a decir al programador, mira, este sonido tiene que ir cuando el personaje come un diamante. Que en realidad no se comen los diamantes, pero generalmente se dice así, ¿no? Mi personaje comió un diamante. Entonces, el programador es ahí donde mete la interacción con el sonido. Entonces, el programador va a decir cuando el objeto personaje choca con el objeto diamante, pongo play a este sonido. Y ahí es donde empezamos a entender cómo todos los roles son importantes e interactuamos con las imágenes, con la programación, todos juntos. Así que bueno, entonces, cada vez que apretemos un botón, se genera un sonido y lo podemos guardar cuando nos gusta. La segunda opción dice Laser Shoot. Está muy bajito. Laser Shoot tiene que ver con justamente el láser de tipo disparar láser, ¿viste? Me encanta. Ese sonido. Claro, vamos a hacer como que yo aprieto el botón y vos haces el sonido. Dale. Ahí está. Vos me haces la musicalización. Bien. Perfecto. Entonces, así como teníamos la primera opción, la ganancia, las moneditas, diamantes, etcétera, vamos a tener los disparos en el segundo. El tercero es una explosión. Vamos a ver cómo suena. Gonza. A ver, perdón. No, lo que pasa es que se me estaba cayendo tengo que agarrar el micrófono para hacerlo. Bueno, no importa, una explosión. ¿Sonido de una explosión? Ahí está. Nos genera distintas explosiones. No, estuvo bien. Explosiones, hay que ver si nuestro juego requiere o no, pero bueno, tenemos la opción explosiones. Después tenemos una cuarta opción que es Power Up. Esto, si no saben identificar qué es, imaginen, por ejemplo, cuando Mario come el hongo y crece, ¿no? Hace como un... Claro. ¿No? Va por ahí el Power Up. Como genera esta sensación de gané poder. Claro. Hit o heart, no sé cómo se dice en inglés, tiene que ver con el golpe o con recibir daño. Bien. Eso, exactamente. O recibir daño que, ojo, no siempre el daño lo podemos recibir con un enemigo, sino con los famosos pinchecitos, no sé, bueno, distintos tipos de daño. Después tenemos jump, de saltar, sobre todo si hablamos de plataforma. Y, eso con mucho resorte, ¿no? Como un boing. Como eso. Claro. Bien. Y el último que dice Blip Select, que tiene que ver con seleccionar opciones. Sobre todo en el menú, por ejemplo, cuando arrancamos el menú, seguramente vamos a tener una musiquita de fondo. Tenemos opciones, o cuando ponemos el botón pausa. Entonces, cada vez que interactuamos de esta manera con botones o con teclas, está bueno que suenen estos sonidos.
que son típicos de eso, de botones, de teclas. Claro. De esa manera nosotros vamos generando los sonidos, el programa nos genera el sonido desde cero y lo vamos exportando, que en este caso los exporta en un formato que se llama .wav. Ajá. El sonido, así como en imágenes tenemos distintos formatos, el sonido también manejamos varios formatos. El más conocido es el famoso MP3. El tema del MP3 es que es un sonido comprimido. ¿Qué significa esto? Que pierde como calidad. En cambio, el .wav tiene muchísima más calidad. Eso igual después, cuando veamos cómo insertarlo en el videojuego, más por la parte de programación, vemos qué formato nos conviene. Quizás el .wav es muy pesado. Tiene mucha calidad, pero pierde... o sea, no pierde, pesa mucho y eso se juega en contra, ¿no? Claro. Hace que si ponemos muchos audios, hace que nuestro videojuego pese mucho. Bien. Y a veces no queremos eso. Y bueno, las opciones del medio tienen que ver con un poco hablamos esto de las propiedades del sonido. Esto ya es entrar en un mundo más, podemos estar toda la semana hablando. Pero bueno, saber esto como cuando pensamos un sonido brillante, cuando el sonido dura más, dura poco, es fuerte, es débil, todo tiene que ver con un montón de propiedades internas del sonido que las podemos manejar acá. Si quieren pueden ir probando manejarlas medio de oído, ¿no? Uno elige una opción, moneda, y voy tocando las barritas más o menos y probando play voy viendo un poco los cambios. Para no entrar en tantos detalles, porque amerita mucha explicación. Y bueno, ahí arriba tenemos lo que son los tipos de onda. Quizás algunos que ya tengan algo de noción de sonido o hayan tocado teclados, sintetizadores y demás. Hay varios tipos de onda. La onda cuadrada, acá dice square wave. La de diente de sierra. Bien. Yo no te puedo ayudar con la pronunciación en inglés porque ahí sí estoy más complicado, ¿no? Bien, lo único que cambia es un poco el mismo sonido que hemos generado. Si le cambio la forma de onda, va a alterar el sonido original. Por ejemplo, noise es una onda ruidosa y como que lo va a romper. No sé. Bien. Pero bueno, tiene que ver con el tipo de onda. Bien. Pero sí, en fin, lo importante es esta parte. Esto nos permite acelerar el proceso del tema de generar sonidos. Esto está bueno, este tipo de sonidos que genera este programita, porque va muy acorde a la imagen, a la visual que es pixelada, que hemos visto en el taller de ayer. Entonces van como muy de la mano, entonces está bueno. Bueno, un poco esa es la opción. Un programa fácil, se descarga y se generan sonidos y se exportan y ya está. Es un programa como para iniciar, ¿no? Para introducirse en la síntesis de sonido, después, escalar a otros programas, ya... Investigar. Más adelante vamos a ver cómo incorporar estos sonidos dentro de la programación del videojuego. Importante, y vamos cerrando con esto. Cling, cling, cling. Aquellas que vayan probando sonidos o les guste algo y lo quieran compartir, está bueno que vayan compartiéndolo en los canales de Discord. Va a haber un canal, no sé si se llama audio o sonido, como para ir compartiendo. Audio se llama. Audio. Si van generando sonidos que les gustan, que vos decís, bueno, estoy jugando con el programa, encuentro un sonido, este sonido re va con el salto del personaje. No los borren, guárdenlos, manténganlos, que los van a poder usar después cuando empecemos a hacer los videojuegos. Eso está bueno. Que vayan armando sus propias bibliotecas. Irlos a hacerlo y guardándolos ahí para la última semana. Claro, ¿verdad? Exactamente. Y además pueden plantear algunas dudas también sobre el manejo de este programa o algo, ahí mismo también. Claro. Bueno, lo mismo con las imágenes. Aquellos que estén usando el programa que mostró Facu ayer, pueden también compartir en Discord. Y también está bueno porque vamos a ir viendo quién es interesante. Si a alguno le gusta más dibujar, se va a dedicar más a la parte visual. Si a alguno le copa más el sonido, se copa en la parte de audio. Y nada, vamos a seguir con más talleres. Mañana, si no me equivoco, seguimos con diseños de objetos de para niveles, ¿no? Sí. Hemos hablado de los personajes, de los sonidos que generan los personajes. Bueno, ¿qué pasa con los objetos que el personaje va a interactuar? Va a haber una entrevista con la ilustradora
Mer Grassini. Exacto. Bien, genial. Y nada, a las 17:30, vuelvo a repetir que no acepten solicitudes de extraños y demás. Bueno, Gonza, ha sido un placer. Un placer como siempre, compartir este canal. Es muy, muy bueno tener el aporte sonoro de su persona. Muchísimas gracias, señor. Bueno, creo que... Invitarlos, ¿no?, a que sigan en contacto con todos los talleres, las entrevistas, que esto está muy copado. Y bueno, estamos aprendiendo todos un montón. Así que sigamos adelante. Bueno, exactamente. Creo que tengo una diapositiva final. Nivel terminado, hemos terminado el taller de hoy. Mirá. Estamos acá. Así que Perfecto. nos despedimos, la seguimos por Discord y nos encontramos mañana por el mismo canal, 17:30. Discord. ¿Vamos a Discord?